de imagen, de foto de la amidst the darkness of Canadian idolatry. en medio de la oscuridad de la idolatría canadiense. And God's called the Chilean church Y Dios ha llamado a la iglesia chilena to be that people a ser también ese pueblo, that are a light to the que nations es una luz a las naciones, in the midst of the darkness of Chilean culture. en medio de la oscuridad en la cultura chilena. So, for example, Entonces, por ejemplo, let me tell you about the most powerful idol in Vancouver. déjenme decirles sobre el ídolo más poderoso en Vancouver, It's money. el dinero. Canadians in Vancouver wake up, Los canadienses en Vancouver se levantan and most of them, the first thing they think about y la mayoría de ellos lo primero que piensan is their salary, what money they're making, the goal of building a bigger house, of having a better car, having more clothing. es tener nuevos autos, tener más ropa, tener más cosas. ¿Qué cosas puedo comprar? It's been called a consumer society. Se le llama una sociedad de consumo. And so the tremendous powers of consumerism, Entonces el tremendo poder del consumo, the idolatry of a good thing, la idolatría de una buena cosa, economics, la economía, is shaping the Canadian people. está moldeando al pueblo canadiense. And the Canadian church Y la iglesia canadiense is called to live amidst that culture está llamada a vivir en medio de esa cultura as a people who are generous, como un pueblo que es generoso, as a people who are who live more simple lifestyles, como un pueblo que or vive are content with what they have. un estilo de vida más simple, que están contentos con lo que tienen. A people that are not driven by a consumer mentality. Un pueblo que no está movido por una mentalidad de consumo. The point is that the people of God are called to be this light in the midst of an idolatrous culture. El punto es que el pueblo de Dios está llamado a ser una luz en medio de esta oscuridad de la idolatría de su cultura. And thirdly, it's for the sake of the Y en nations. tercer lugar, es por el bien de las It's naciones. so that the nations will know Es para que las naciones sepan that in the person of Jesus Christ, que la persona de Jesucristo, the people of God are being renewed and healed. en la persona de Jesucristo, el pueblo de Dios está siendo renovado When y they see a restaurado. people Cuando ven un pueblo who live in distinctive ways. que vive de forma distintiva, So it's for the sake of the nations. así que es por el bien de las naciones. Ultimately, so God's name will be praised. Últimamente, con el fin de que Dios sea alabado y adorado en todas las naciones. So, that's a big theological overview. Esto fue una gran revisión teológica, But then the Tremendo. question becomes, pero la pregunta es, what does that mean for little local congregations like this one? ¿qué significa eso para las congregaciones locales como las que están reunidas aquí? Or the little local congregations that I attend in Vancouver? O las pequeñas congregaciones locales a las que asisto allá en Vancouver. What does that mean ¿Qué for that significa people? eso para ese pueblo? And this is where Esto I'm es donde- curious, how many people actually read this? It's a big book. How many people actually ¿Cuántos realmente leyeron completo el libro? No, I think no one. They read extracts. They read sections? They read Sections of them. Okay. And Álvaro made an exposition too about okay. the chapter, so no one. Well, maybe me, because you forced me to do it. Okay, Pregunta, ¿cuántos habrán leído tal vez este libro completo? okay. Amos. Yeah, we've reached about 45 minutes, but I want to Yeah, keep going. say a Don't worry. few more things. Pregunta si puede decir algunas cosas más, que ya lleva 45 minutos, pero si quieren que siga. ¿Tiene algunas cosas más que decir? Okay. Sí, they are all excited, Mike, don't worry. You can't be too excited. It's too hot. in here. Hace mucho calor, dice. Por eso no pueden estar tan entusiasmados. Okay. In the last chapter, En el último capítulo, I'll tell you the story about it. les contaré una historia sobre ese capítulo. I finished teaching this course at Calvin Seminary, Terminé de enseñar este curso de las Lumas de las Naciones, en el seminario and Calvino. I have been doing all of this for a whole seminary course. Estaba haciendo esto para todo un curso del seminario, de todo un semestre. And at the end, Y al final, about 5 students came up to me como 5 estudiantes vinieron and they said, y me dijeron, "This is great. esto es genial.
But what does it mean for the local church? ¿Pero qué significa para la iglesia local? They said to me, Me dijeron, if you were to be a church planter or a pastor again, si usted pudiera ser un pastor o plantador de iglesias de nuevo, see, I started my life as a church planter, and after I planted the church, I then pastored it. entonces, para que sepan, yo inicié mi ministerio como plantador de iglesia y después de que fue plantada la iglesia, yo fui pastor de esa iglesia. They said to me, what would you do different? Y mis alumnos me dijeron entonces, ¿qué harías diferente? What kind of church would you be trying to build? ¿Qué tipo de iglesia estarías tratando de construir? And so I said some of these things. I made a list of 10 things. En el fondo, ¿qué tipo de iglesia construirías si hubieras sabido en esa época del ministerio And al principio? ¿Qué And es, I'll qué es just lo que tell digo, no? you a few of those 10 things. Y en el libro tiene 10. 13, ¿no? Uh, They are 13, ¿no? There's 13. Son 13 cosas y voy a decirle algunas poquitas de esas 13. It started with 10, Ah, empezó como 10, dice. then became 11, Después se convirtieron en 11, And 12. 12 and 13. y terminaron siendo 13 en el libro. It started with 10, Empecé con 10, but you're too young to know this. pero son un poco jóvenes para saber esto. But there was a late show TV host named David Letterman. Había un programa, hay un programa todavía en Estados Unidos que se llama el de David Letterman, que es un programa de la You won't noche. know him because you're too young. Probablemente no lo conocen porque son muy jóvenes. And David Letterman always had a top 10 list. Y David Letterman siempre en su programa tenía la lista de top 10 de cosas. So I copied David Letterman. Y yo copié a David Letterman y hice el top 10, ¿no? I had my top 10 list Y hice mi lista del top 10 of the things I would do differently. de las cosas que haría diferente. And then I needed to add one, Y después necesitaba another one, añadir una y después another otra one. y otra I más. stopped at 13. That's why there's 13. Y terminé a las 13. Okay. Because the book had to be published, by the way. Yeah, The- it had to the- be published. The editor forced Now you there's to- 20s. No, I know you. I'm just kidding. I'm not kidding. Le digo que la editorial lo obligó a cerrarlo en 13 porque tendría mucha idea más. So what would it mean for this church to be a missional church? ¿Qué significaría para esta iglesia ser una iglesia misional? What would that look like? ¿Cómo se vería? Well, first, Primero, it would be a place sería un lugar where the worship donde la adoración and the Word of God y la palabra de Dios and the sacraments y los sacramentos and the prayer life y la vida de oración were nourishing and building up God's people nutrieran, edificaran el pueblo de Dios in the new life of the Spirit and the resurrection, en la nueva vida del Espíritu y de la resurrección, to equip them para equiparles and to empower them y para empoderarles, so that when they leave this place, para que cuando dejen este lugar, they el templo, walk out caminen to embody in the whole of their lives encarnando en toda su vida the new life they have in Christ. la nueva vida que tienen en Cristo, esta nueva humanidad. I would pay a lot of attention to worship, Pondría mucha atención en el culto, en la adoración primero, that it was a rich worship de que fuera una adoración rica, that nourished and prepared God's people for their callings in the world. que preparara, que nutriera al pueblo de Dios para su llamado, para la misión. Second, En segundo lugar, it would be a church deeply devoted to prayer. una iglesia profundamente devota Because we Para can la go oración. out there a la oración, porque si salimos can- allá afuera sin and we oración, can live in various ways. podemos vivir de distintas We formas, can do many things. podemos hacer muchas cosas, We can say many things. podemos decir muchas cosas. But if the Spirit of God is not working, Pero si el Espíritu de Dios no está trabajando en lo que hacemos, then it's all for naught. entonces todo será por nada. It's only as we pray Solo cuando oramos that the Spirit of God works. que el Espíritu de Dios trabaja. Thirdly, En tercer lugar, I would see that the church spend a lot of time in Buscaría discipleship, que la iglesia dedicara mucho tiempo al discipulado, preparing God's people for their vocation. preparando al pueblo de Dios para su vocación. This is probably not true about Chile, Esto probablemente no es verdad sobre Chile, ¿no? but let me tell you about the United States. Pero déjeme decirle algo sobre los Estados Unidos. The United States En Estados Unidos makes their Sunday morning event
hace de su domingo en la mañana un gran evento. the primary thing. Y esa es la cosa primordial, lo primero, lo más importante. Many Lo único, Americans Muchos estadounidenses attend church maybe once on Sunday, van a la iglesia probablemente una vez el domingo and that's it. y eso es todo su vida cristiana. 1 hour a week. 1 hora a la semana. The people of God are not going to be formed El pueblo de Dios no será conformado to be the true humanity para ser la verdadera humanidad on 1 hour a week. solo con 1 hora a la semana. And in the United States, Y en los Estados Unidos, probably most of those people probablemente la mayoría de esa gente will watch 4 hours of football on the same day. va a mirar 4 horas de fútbol americano en ese mismo domingo. That's American football. Ese fútbol americano, por si acaso, sí. In other words, 4 hours of football, 1 hour of worship. En otras palabras, 4 horas de fútbol, 1 hora de adoración y culto. Do you think God's people are being formed to be the new humanity in the midst of the world on 1 hour a week? ¿Crees que el pueblo de Dios puede ser conformado en la nueva humanidad en medio de cada cultura en el mundo con 1 hora a la semana? There is a desperate need in the United States for churches who are discipling and forming people. Hay una profunda necesidad en los Estados Unidos, que es donde él trabaja, para unas comunidades como iglesias que disipulan personas. Let me mention 3 areas. Déjame mencionarles brevemente 3 áreas de del discipulado. First. Primero, In helping them understand the biblical story. discipulado es ayudar a entender la historia bíblica. A lot of Americans believe Muchos estadounidenses creen that they're going to live in heaven forever, que van a vivir en el cielo para siempre. Muchos Chilean pseudo. rather than what Revelation 22 says, En lugar de lo que Apocalipsis 22 dice, where heaven comes down. donde el cielo baja a la tierra. And he says, now the dwelling of God is with humanity. Y ahora la habitación de Dios está en medio de la humanidad. And we're raised from the dead Y los resucitados de entre los muertos to live in the new creation. vivirán en la nueva creación. A lot of people need to understand the biblical story Mucha and gente where it's necesita- going. Necesita entender la historia bíblica y hacia dónde va. A second area, Una segunda área. most Americans don't understand their culture. Muchos estadounidenses no entienden su cultura. They don't recognize the powerful idolatry that is at work that's shaping them. No han entendido las poderosas idolatrías del mundo que están intentando moldearles. Some Americans even think that they have a Christian culture. Los sudamericanos, algunas veces, muchos creemos que los estadounidenses tienen una cultura cristiana, And they're not prepared to be this new humanity living amidst the idolatry of their culture. pero en realidad no están preparados para vivir en medio de esas idolatrías de todas las culturas. So discipleship dealing with the Bible, discipleship dealing with culture, and a third area, Entonces, discipulado lidiando con la historia bíblica, discipulado lidiando con la cultura, resistiendo los ídolos de la cultura. Y en tercer lugar, training families entrenando a las familias, capacitando a las familias, to enable them to train the next generation to follow the Lord. capacitándoles para entrenar a la siguiente generación para seguir al Señor. My kids are all adults. Mis hijos ya son adultos. My oldest daughter is 42. Mi hija mayor es de 42 años, tiene 42 años. My youngest daughter is 37. Mi hija más joven tiene 37. So I'm done my job. Entonces yo ya tuve mi oportunidad de hacer mi trabajo. But I have 11 grandchildren. Pero tengo muchos nietos. And I think my kids have a much tougher world to bring their kids up in. Y creo que mis hijos tienen un mundo mucho más duro en el que traer a sus hijos. For example, the many forms of technology Por ejemplo, las muchas formas de tecnología that are shaping and forming us today. que nos están moldeando, formando hoy día. When my kids were in my home, Cuando mis hijos estaban en mi hogar, internet was just starting. el internet estaba recién comenzando. Now we've got cell phones, Ahora tenemos celulares, all kinds of technology, todo tipo de tecnología. and these bring good gifts to us. Y esto nos trae buenos regalos. We Sí. can be very thankful. Deberíamos ser muy agradecidos por esto.
but they also bring dangers. pero también nos traen peligros. And the question is how to train our children to follow Christ in this kind of world. Y la pregunta es cómo entrenar a nuestros hijos para seguir a Cristo en medio de este mundo. So forming God's people to know the Bible, to know their culture, and for families to train the next generation. Entonces, conformar al pueblo de Dios para conocer la historia bíblica, para confrontar la cultura, resistir la idolatría de la cultura y familias que viven en medio de sus naciones. And then I'm going to mention two other things. Ahora voy a mencionar dos cosas más. First is I would Primero. want the church to be involved deeply in the neighborhood Primero, desearía que mi iglesia, o sea, hubiera formado mi iglesia para involucrarse más profundamente en el barrio, showing En the sus barrios. compassion mostrando compasión and the love of Christ. y el amor de Cristo. I was in a church. Estaba en una iglesia. I came back to help a church that was dying, a small church in the city. Fui a ayudar a una iglesia que estaba muriendo, una pequeña iglesia en la ciudad. And the church was down to a small number of older people. Y la iglesia se había reducido a solo un pequeño número de gente muy mayor. And they were ready to close down. Y estaban preparados para cerrar la iglesia. And so we came. Entonces fuimos. And one of the things that we did, I came with another pastor. One of the things we did Fui con otro pastor y una de las cosas que hicimos was we did a study of the neighborhood. fue que estudiamos el barrio. The fellow that did the study stood up and said two things. Y los que hicieron el estudio se levantaron y dijeron dos cosas. He says, "Did you know ¿Sabías qué? Dijeron that if you take 10 steps outside of the front door of your church, of our church, que si caminas 10 pasos afuera de nuestra iglesia, on this side, en este lado, there is a high-rise building, hay un edificio muy alto and people living with mental handicap, y gente viviendo con discapacidades mentales, with many, many needs in that building. con muchas necesidades, viven en ese edificio. And if you take 10 steps on this side of the church building, Y se camina 10 pasos fuera del edificio para el otro there's a sentido. poor area with all kinds of immigrants Hay un área pobre de la ciudad con todo tipo de inmigrantes. and have all kinds of Que needs. tienen todo tipo de necesidades. And they're right there in front of our noses. Están ahí, literalmente al frente de nuestra nariz. We mobilized the church, Entonces movilizamos a la iglesia, started befriending these people in the high rises, comenzando a involucrarnos y a hacernos amigos de estas personas en los edificios. started to get to know the immigrants in the community, Empezar a conocer a los inmigrantes en la comunidad, helping them with their needs. ayudando con sus necesidades. Very, very quickly, Y muy rápidamente they recognized the church as a church that loved people. comenzaron a reconocer la iglesia como una iglesia que amaba a la gente. And within a few years, Y en unos pocos años, many of those handicapped people muchas de esas gentes con discapacidad and many of those immigrants y muchos de esos inmigrantes were sitting in the pews of the church worshiping. se sentaban en las bancas de la iglesia. They'd come to Christ. Se sentaron en las bancas de la iglesia y vinieron a Cristo. In other words, a church that manifests the love and the compassion of Christ in the neighborhood. Entonces una iglesia, en otras palabras, una iglesia que manifiesta la compasión y el amor de Jesucristo en sus acciones. And then last, a community that has learned to evangelize and share their faith verbally. Y en último lugar, una iglesia que ha aprendido a evangelizar, a compartir el evangelio verbalmente. A community that learns to say, it is Jesus Christ, Una comunidad que ha aprendido a decir, es Jesucristo, his life, death, and resurrection su vida, muerte y resurrección, that has defeated sin la que ha derrotado al pecado and enabled us to become human again. y que nos capacita, nos permite ser And invite- humanos de nuevo Invite people to repent and believe. y invitar a las personas a arrepentirse I y think, creer. I'm going to guess that Chileans Voy a intentar adivinar que los chilenos are probably much better at sharing their faith verbally than Canadians or Americans. son un poco mejores en compartir su fe que los canadienses o los estadounidenses. But in Canada, Porque en Canadá we have to urge people. tenemos que presionar a la gente. It's not just enough No es suficiente, to show love and compassion with your deeds. no es suficiente solo mostrar amor y compasión con tus obras. It's not just enough No es suficiente
to live in the way God intended human beings to live. Solo vivir de la forma en como Dios diseñó a los seres humanos para vivir. We've got to open our mouths Tenemos que abrir nuestras and bocas speak the name of Jesus y hablar, proclamar el nombre de Jesús and share the gospel with our words. y compartir el evangelio con nuestras The palabras. people Amén. are to come to Christ. Para que la gente venga a Jesucristo. And so teaching people how to share the gospel Entonces, enseñar a la iglesia a cómo compartir el evangelio in ways that make sense. de forma que debemos enseñarle de forma que tenga sentido. Can I end with a story? Culminaré con una historia. This is a story I tell about a wonderful way to share the gospel. Esta es una historia que comparto sobre una maravillosa forma de compartir el evangelio con otros. The story is about a pastor. Esta historia es sobre un pastor. He was a pastor of a fairly large evangelical church in a big city in the United States. Que era pastor de una iglesia relativamente grande, en una ciudad grande en los Estados Unidos. And he was getting his hair cut Y estaba cortándose el pelo en in una a peluquería. hair salon. En una peluquería, sí. And the man that was cutting his hair Y el hombre que estaba cortándole el pelo was gay. era gay. And there was a lot of discomfort Y había alta incomodidad en el momento. because the gay man knew that this pastor wouldn't agree with his lifestyle. Porque el peluquero sabía que el pastor no estaba de acuerdo, no iba a estar de acuerdo con su estilo So de vida. he was feeling judged. Entonces se estaba sintiendo juzgado. And the pastor knew this and felt really uncomfortable. Y el pastor sabía esto y también se sentía incómodo. So he said this. He tried to break down the barriers Tratando de romper las barreras, él dijo esto. and to love this man. Y para mostrar el amor de Jesús a este hombre, para amar a este hombre, And he said this. él dijo esto. What kind of world would you like to live in? ¿En qué tipo de mundo te gustaría vivir? The hairdresser was kind of taken by surprise. El peluquero se sorprendió, le tomó por sorpresa la pregunta. And he says, Y él dijo, a world where there's no hunger. un mundo donde no haya hambre. A world where children and women are not abused. Un mundo donde hombres, donde mujeres y niños no son abusados. And he went on. Y siguió. And then his last one was this. Y finalmente el último fue A world where people take good care of the non-human creation. un mundo donde la gente cuide y cuide bien a la creación no humana. And he gave this long list Y dio esta larga lista of the world he'd like to live in. del mundo en el que le gustaría vivir. And then my friend said this. Y mi amigo le dijo esto. Did you know that's what the Christian faith is about? ¿Tú sabes de que de eso se trata la fe cristiana? He said, Y no, dijo, it's no, not. imposible. He says, it is. Sí, de hecho, eso es. He said, it is not. No es así. He says, that's how God made the world. Él dice, sí, así es como Dios hizo el mundo. And the reason we have hunger and abuse and exploitation Y la razón por la que tenemos hambre, abuso y explotación en el mundo is because we didn't live in fellowship with God. es porque no vivimos en comunidad con Dios, en relación con Dios. And did you know ¿Y the sabías Christian faith que la fe cristiana is the story about how God is Es la- going to fix the world la historia de cómo Dios va a sanar, restaurar el mundo, and where there'll be no more hunger, allí donde no habrá más hambre, no more exploitation of no women and más children, explotación de niños, no more people abusing the non-human creation. no más gente abusando de la creación no humana. And at the very center Y al centro de esa is a historia man named Jesus está el hombre who llamado died and Jesús, rose again que murió y resucitó so that the world could be healed. para que el mundo pueda ser restaurado o sanado. He says that's what the Christian faith is about. Y de eso se trata la fe cristiana. Guy said, no, it's not. Y él decía, no, no, eso no es así. He says, it is. Y el I'm a pastor le decía, pastor. soy pastor, así es. I know what I'm talking about. Sé That's de lo what que the estoy Christian hablando. faith is about. Sé de lo que se trata la fe cristiana. Well, make a long story short, Resumiendo la historia, that man went home ese hombre volvió a casa and he said to his partner, y dijo a su compañero, su pareja, we're going to church on Sunday. ¿cómo? ¿Hugo? We're going to church on Sunday. Hugo, what's his name? I don't know what his name was, Ah, but the bueno. gay hairdresser said to his partner, Ya. Hugo, vamos a la iglesia este domingo.
Le puse Hugo. I don't know what his name was. Okay, I don't either know. We're going to church on Sunday. Vamos a la iglesia este domingo. And his partner says, what? Y su compañero dice, ¿qué? Su pareja le dice, ¿qué? Where? ¿Dónde? He says, that church. Esa iglesia. There. ¿Allí? He says, they hate us there. Nos odian. Ahí. He says, they're conservative. They won't want us there. Ellos son conservadores. No nos van a querer adentro de la And he iglesia. says, no, we're going. No, vamos, vamos. He says, why? Y, ¿por qué? ¿Por qué? Listen, Escucha. he says, I met the pastor Conocí a un pastor and he said good news. y él me compartió buenas noticias. He spoke good news. Él proclamó, me dijo, me contó unas buenas noticias. That's what the gospel means in the New Testament. Good news. Eso es lo que significa evangelio en el Nuevo Testamento. Buenas noticias. That man was going to have to come to a point Ese hombre llegó hacia un punto where he would repent, donde él se arrepintió, turn to Christ, se acercó a Cristo, se convirtió a Cristo, find forgiveness, encontró perdón find renewal. y encontró renovación. But the evangelism started Pero el evangelismo, el escuchar el evangelio comenzó by touching him where he was at. tocándole donde él estaba, Started with the question, comenzando con una pregunta. what kind of world would you like to live in? ¿En qué tipo de mundo te gustaría vivir? That's evangelism Eso es evangelismo, that speaks good news que habla buenas noticias, proclama buenas noticias and invites people to come to hear some more about Christ. y que invita a las personas a escuchar más sobre Jesucristo. I'm going to stop there. if That's okay. Yeah, let's stop there maybe. And see if there's any. You want to start with Maybe a break? 5 minutes? Questions, break. 5 minutos, perdón. We were going to have a break, maybe 5 minutes to have a tea and That's fine. respond to the Whatever questions. you like, you do. You're the boss. Yeah. Entonces tendremos un pequeño break de 5 minutos, así que recuerden sus preguntas, anótenlas porque después de tal vez tomar 5 minutos de break de tecito, galletitas ahí, volvemos con la serie de preguntas. Así que tenemos un break ahora en este momento.
Ya, vamos a pedirle al Pipo si puede ser el puerta micrófono. Chiquillos, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a Mike? Sobre todo sobre esto último que estábamos hablando de cómo traer esto a nuestras iglesias, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí, adelante. Preséntese, nombre, iglesia y díganos su pregunta, por favor. Chuta, ya. Mi nombre es Juan Pablo Gallardo. He's Juan. Soy de Pródigo. Está aprendido, ¿cierto? He's Juan Pablo from the Church of Famoso. But you can call me Juanpi. Voy a decir mi pregunta en español primero y después me voy a animar a decirla en inglés a ver si me resulta. ¿Más cerca? Ahí sí, ahí sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el rol que tiene Jesucristo en nuestra vida misional como iglesia? Me pregunto si Cristo es un modelo solamente o si es algo más. Tiendo a pensar que hay algo más, pero lo primero que se me viene a la mente es saber si es un modelo. So, I want to ask you, what's the role of Jesus in our missional life as a church? I'm trying to understand if Christ is only like a model to us, a role to us, or if it is something else or someone else, if he should be someone else for us. Oh boy. We could now spend about, I don't know, 6 weeks. Podemos pasar 6 semanas hablando de esta pregunta. He's certainly a model, Es ciertamente un modelo, a lot more than that. pero muchísimo más que A eso. lot more than that. Mucho más que eso. Yeah, whatever, yeah. however you like. I follow you. Sorry, I always talk with a whiteboard. Tiene TDA también, entonces tiene que siempre hablar moviéndose. I'm gonna put a diagram up here Voy a hacer un diagrama aquí that I think in many ways can help you understand the sort of the major structure of the New Testament. que creo que les puede ayudar a entender la estructura mayor, la mayor estructura del Nuevo Testamento, la estructura general del Nuevo Testamento. Dice ahí, antigüedad. Hold on. Sorry. It's in English though. I have to translate. I'm sorry. That's okay. In the few hundred years leading up to Jesus, En los pocos siglos antes de la llegada de Jesús, the rabbis and the Jews had a theology los rabinos y los judíos tenían una teología where they divided world history up into 2 eras. donde dividieron la historia del mundo en 2 eras. The first era Donde dividían la historia en la primera era, was begun with the sin of Adam, que comenzó en el pecado de Adán, and they called that the old age y le llamaban la antigua edad, or the present evil age. o la edad malvada del presente. Galatians 1:6 uses that word, the Que de hecho present Pablo la evil usa age. en Gálatas 1:6, la edad de la maldad presente. And they believed that a day was coming Y ellos creían que el día vendría when God, who had left the temple, donde Dios dejaría el templo was coming back. y volvería And God was going to restore the creation. y restauraría la creación. It could be called the kingdom of God. Y podría ser llamado el reino de Dios, It could be called new creation. podría ser llamado nueva creación, It could be called resurrection. podría ser llamada resurrección. They had many names for it.
Tenían varios nombres para eso, but one of the things they called it was the age to come. pero uno de los nombres que le llamaban era la edad por venir, la edad Now- venidera. Both Jesus and Paul Tanto Jesús como Pablo used this language. usaron este lenguaje. And part of this, most Jews believed Y la mayoría de los judíos creía that God's work would be done through a Messiah que la obra, el trabajo de Dios sería hecho a través de un Mesías and by the power of the Spirit. y el poder del Espíritu. They expected when God came back Ellos esperaban que cuando Dios and regresara the Messiah was enthroned, y el Mesías fuera entronado and when God's Spirit was at work, y cuando el Espíritu de Dios trabajara, hiciera su obra, He would heal and restore the creation, Él sanaría y restauraría toda la creación. and the age to come, the kingdom of God, the new creation would arrive. Y la edad por venidera, el reino de Dios, la nueva creación, la resurrección, vendrían. When Jesus comes, Cuando Jesús viene, He announces the good news Él anuncia las buenas noticias that the kingdom of God has arrived. de que el reino de Dios ha llegado. But you look around and you see there's still death, Pero miras alrededor y ves que todavía hay still muerte, sickness, todavía hay enfermedad, still lying and stealing, todavía hay mentira, still robo, exploitation and oppression. todavía hay opresión y explotación. All the evil Todas las cosas, toda la of maldad the old age is de la- still with us. del antiguo siglo, de la antigua edad, todavía está con nosotros. So what in the world did Jesus mean? Entonces, ¿qué rayos es lo que Jesús quería decir? That the kingdom of God had come. Con que el reino de Dios había venido. That's his opening announcement. Good news, the kingdom of God is here. Eso, de hecho, es su primera declaración. Buenas noticias, el reino de Dios ha venido, ha llegado. Remember John the Baptist? ¿Se acuerda de Juan el Bautista? John the Baptist is sitting in prison. Juan el Bautista está en prisión. This is Luke 7. Eso está en Lucas 7, por si quiere He buscarlo. thinks to himself. Y él piensa para sí mismo, Juan el Bautista. Isaiah said, Isaías dijo, when the kingdom comes, cuando el reino de Dios viniera, the righteous prisoner will be released, los prisioneros justos serían, and the liberados. unjust tyrant will be torn down from his throne. y el tirano injusto sería derrocado de su trono. I'm a righteous prisoner. Soy un prisionero justo yo. I'm still in jail. Y todavía estoy en la cárcel. Herod upstairs. Y Herodes sigue allá arriba. He's an unjust tyrant. Y él es un tirano injusto. If the kingdom's come, what am I doing here and what's he doing there? Si es que el reino de Dios verdaderamente ha venido, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Y qué está haciendo él allá? Why does evil still reign in the world if the kingdom has come? ¿Por qué todavía hay maldad en el mundo y reinando más encima del mundo si se supone que el reino de Dios ya ha venido? Remember what John the Baptist does? ¿Y recuerdan lo que hace Juan el Bautista en esa historia? Calls his disciples. Llama a sus discípulos He says, go to Jesus y dice, vayan a Jesús and ask him this question. y pregúntenle esta pregunta. Are you the one we've been expecting? ¿Eres tú el que estábamos esperando? Or did we get it wrong? ¿O en realidad entendimos mal? Did I get it wrong? ¿Lo entendí mal? John the Baptist's disciple go to Jesus. You can read this in Luke 7. Puedes leerlo en Lucas 7. Juan el Bautista le pregunta a sus And he discípulos says to Jesus, que le diga a Jesús, are you the one we've been expecting to come and usher in this new age? ¿eres tú el que había de venir para iniciar esta nueva era, esta era venidera? You know what Jesus answers? ¿Y sabes lo que Jesús le responde? Go back and tell John. Vayan y cuéntenle a Juan. The lame walk, the blind see, the deaf hear, the leper is healed, the dead is raised. Can you remember those? Yes, I have the text here. Okay. I'm cheating. Okay. Dice, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lucas 7:22. In other words, the powers of the old age, the powers of evil and sin and death, En otras palabras, los poderes de la antigüedad, los poderes del pecado y de la maldad y de la muerte, the Jews were expecting a new power that was going to overcome that. los judíos esperaban que viniera un nuevo poder que superara al antiguo poder del pecado y la muerte. Go back and tell John. Jesus says, go back and tell John Jesús entonces dice, vayan y díganle a Juan
that you see God's power que ven el poder de Dios de la nueva edad, overcoming death, sickness, pain. venciendo al pecado, la muerte, la enfermedad y el dolor. The blind see, the deaf hear, the lame walk. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los cojos andan. God's power is overcoming the powers that have come from sin and death and the curse. El poder de Dios ha venido para vencer, para superar, para derrotar los poderes de la muerte y de la maldición del pecado. This is key for your question. I'm Esto es getting clave, there. esto es clave. Estoy llegando ya a la pregunta, por si acaso. God's power El poder de Dios, to heal the creation has broken into the world el poder de Dios para sanar la creación ha sido introducido en el mundo, in the person of Jesus Christ. en la persona de Jesucristo. And what begins to happen as the New Testament opens up and the New Testament authors are thinking, if Jesus is the Messiah, Wait. Y lo que comienza a pasar mientras los autores del Nuevo Testamento empiezan a cuestionarse, ya, pero si Jesús es el Mesías, si Jesús ha venido, si ha venido el reino de Dios, then why are the powers of the old age still at work? ¿por qué entonces los poderes de la antigüedad siguen ahí trabajando? And if I can use this diagram, Y si puedo usar este otro diagrama, the New Testament authors said it looks something like this. para los autores del Nuevo Testamento, la historia se veía así. Adam ushers in the old age with his disobedience, Adán ciertamente inició la antigüedad, la edad vieja, con la caída, con el but pecado. this is key for the New Testament. Pero esto es clave para el Nuevo Testamento. In the cross En la cruz and in the resurrection, y en la resurrección de Jesús, the kingdom has come. el reino ha venido. The cross La cruz defeats all the powers of the old age. derrota todos los poderes de la antigüedad. Sin and pain and death and sickness. El pecado, la muerte, la enfermedad, el dolor. And the resurrection Y la resurrección inaugurates the age to come, the kingdom of God. inaugura la edad venidera, el reino de Dios. And so with the gift of the Spirit, Entonces, con el regalo, el don del Espíritu Santo, the powers of the age to come los poderes de la edad venidera have broken into the old world. han irrumpido en ese antiguo mundo. And so we are living in a time Así que estamos viviendo en un tiempo where both the power of God's healing, renewing presence en donde la presencia de Dios, el poder de la presencia sanadora y restauradora de Dios in the Spirit en el Espíritu Santo, and the powers of the old age al mismo tiempo que los poderes de la antigua edad, are still both at work. están todavía ambos en trabajo, en obra, trabajando en este mundo. Galatians calls this the flesh Gálatas llama a esto la carne and this the spirit. y lo otro el espíritu, la nueva edad, el espíritu. Okay, now, that makes sense? That's a very quick overview. Es una pequeña revisión muy rápida, no sé si tiene sentido. This model is how most New Testament authors are thinking. Esta es la forma en cómo los autores del Nuevo Testamento, la mayoría In al the menos, están death- pensando. In the Piensan. death and resurrection of Jesus, En la muerte y la resurrección de Jesucristo, entonces, the age to come is broken in. ha irrumpido en el mundo la nueva edad, la And the nueva edad Spirit of venidera. God Y el Espíritu de Dios is now at work. está trabajando. Now, to your question. Entonces, Paul says this in Galatians 2. en relación a tu pregunta, Pablo dice esto en Gálatas 2. He says, I have been crucified with Christ. Dice, yo he sido crucificado con Cristo. In other words, Christ's crucifixion accomplished victory over the old age. En otras palabras, la cruz de Jesucristo, la crucifixión, consigue victoria sobre la edad antigua. I've been crucified with him. He sido crucificado con Él. I share in what that crucifixion has accomplished. Puedo compartir aquello que logró la crucifixión. And it's no longer I who live, Y no soy solamente yo el que vivo. but it's Christ, Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien the vive en mí. resurrected Christ, El Cristo resucitado by the Spirit por el Espíritu Santo who lives in me. vive en mí. And so, and this is the key, he Y says, esta es la clave. I live by faith in the Son of God.
Ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios. In other words, every day, En otras palabras, cada día as it were, every day I get up and say, me levanto y digo, I am no longer to live out of the old age and the powers of the old age. cada día me levanto y digo, ya no debo vivir I conforme a have los poderes de la antigüedad. Christ, the resurrected Christ by his Spirit is now at work in me, living in me. El Jesucristo resucitado trabaja con su poder en mí. So Christ is more than an example for how we should live. Entonces Jesús es mucho más que solo un ejemplo por el que debemos His vivir. death and resurrection Su muerte y resurrección and gift of the Spirit, y el regalo del Espíritu Santo. he's the very power that enables us to be fully human again. Es el verdadero poder. Él es el verdadero poder que nos permite ser humanos de nuevo. But it's not automatic. No es automático, sí. It's an ongoing Es process un proceso continuo where we say no to the old donde decimos no a la vieja edad and yes to the new. y sí a lo nuevo. Here's how Paul puts it in Galatians, Colossians, and Ephesians. Así es como Pablo lo pone en Gálatas, Colosenses, Efesios. We take off our dirty clothes, Nos sacamos nuestra antigua vestidura, the clothes that belong to the old age, las ropas que pertenecían a la antigua edad, and we clothe ourselves with y Christ, nos vestimos, nos revestimos de Cristo, the new age. la nueva edad. And it's interesting Y es muy interesante that the early church connected what I just said que la iglesia primitiva conectó lo que yo dije with baptism. con el bautismo. Baptism, El bautismo, they would have the baptismal tank. ellos tenían un tanque para una piscina para This is the bautizar first 100 years. durante los primeros 100 años And they would take off the old dirty clothing. y se sacarían su antigua ropa sucia They would go into the water. y entrarían al agua They would come out, y saldrían and somebody there would put clean white clothing on them. y les pondría nuevas ropas limpias, blancas. That might be what's behind Romans 6. Eso es tal vez lo que está detrás de Romanos 6. When Romans 6 says you've been baptized into Christ. Cuando Romanos dice, ustedes han sido bautizados en Cristo, You've died with him, says murieron Paul, con Él and you've arisen with desde him. que creyeron y han sido resucitados con Él. You've died to the old age, Murieron a la antigua edad, and now you rise to the new. se han levantado a la nueva edad. And so when Paul says, I live by faith in the Son of God, Entonces cuando Pablo dice ahí en Gálatas, vivo por la fe en el Hijo de Dios, he says that daily I'm saying, I've died with Christ, I've risen with Christ, and I'm now living in the age to come in the powers of the Spirit. él dice, diariamente está diciendo yo, he muerto con Cristo, resucitado con Cristo, entonces vivo dejando atrás los poderes de la antigua edad para vivir la nueva edad. But again, it's not automatic. Pero nuevamente no es automático. In Galatians 5, he says, En Gálatas 5 él dice, do not be deceived. no se engañen, God cannot be mocked. Dios no puede ser burlado. A person will reap what they sow. Una persona va a cosechar lo que siembra. If they sow to please the flesh, Si buscan, si siembran con placer they're la gonna- carne, they'll reap death. cosecharán muerte. But if they sow the Spirit, Si siembran el they'll espíritu, experience life. ellos experimentarán la vida. An ongoing process where we sow to nourish that new life in Un Christ. proceso que se va desarrollando donde buscamos desarrollar y nutrir esa nueva vida en Cristo. It's so quick to your question. Entonces, en resumen, But the point is, no one El punto es- can live out their missional identity in the midst of the world nadie puede vivir su identidad misional en medio del mundo unless they're deeply rooted in Christ. a no ser que estén profundamente enraizados en Cristo. That's Paul's image in Colossians 2, verse 6. Esa es la imagen de Colosenses 2, versículo 3. Like a plant sends down roots into Christ. And as they're rooted in Christ, that new life of Christ comes up and gives them life and they bear its fruit. Wow. Enraizados en Cristo. Entonces, can you repeat it, please? It was really long. It's that we are to send roots down into Debemos Christ. enraizarnos profundamente en Jesucristo. And as He gives us that new life, Y mientras Él nos da esa nueva vida, it enables us to live that out and to bear the fruit of the Spirit. para vivir esa nueva vida con el fruto del Espíritu. So there's no way we can live out No hay forma de que podamos being the new humanity
vivir y ser la nueva humanidad without being deeply rooted in Christ. sin estar profundamente enraizados en Jesucristo. Through prayer, A través de la oración, through being deeply engaged with His Word, con estar profundamente comprometidos y lidiando con la palabra de Dios, fellowship with God's people, en comunidad con el pueblo de Dios, la iglesia, singing, cantando, all the ways that God enables us to be nourished in our new life in de Christ. todas las formas que Dios nos ha dado para nutrirnos de Él en So he- la vida cristiana. He's an example, Ciertamente sí es Él es un ejemplo, but He's a lot more. pero es mucho más. He gives us the power. Nos da el poder. Here's an illustration. Aquí hay una ilustración. My son is a professional cellist. Mi hijo es un chelista profesional, He's really good. realmente muy bueno. Plays for a he's played for Vancouver Symphony Orchestra. He's very good. Él toca para la Sinfonía de Vancouver, la Now. Orquesta de Vancouver. Imagine my son. Imagina a mi hijo. He sits me down there and he gives me his second cello. Él me sienta ahí, o sea, él se sienta ahí y a mí me da su cello, su segundo cello. And he takes his cello Y él toma su cello and he says, I'm going to show you a good example of how to play the cello. Te voy a mostrar un buen ejemplo de cómo tocar el cello. Watch. Mira, Plays a beautiful song. y toca una canción hermosa. Then he says, Dad, you do it. Ahora dice, ahora papá, hazlo tú. Makes scratchy sounds. Sonido ahí rasposo. Watch what I do. Mira lo que hago. I can't do it. No puedo hacerlo. I'm showing you how to do it. Y el hijo le dice, te estoy mostrando cómo tienes que hacerlo, soy tu ejemplo. But I can't do it. Y yo, no puedo hacerlo. But I'm showing you how. Pero te estoy mostrando, soy tu modelo. I'm going to get up and I'm going to be mad at him and say, I can't do it. Me voy a enojar, me voy a parar y me voy a enojar y voy a decir, no puedo hacerlo. Mark Twain, who's an American author, Mark Twain, un autor wrote Tom norteamericano Sawyer. que escribió Tom Sawyer, He says there's nothing more irritating él dice, no hay nada más irritante than a good example. que un buen ejemplo. If Jesus just said, be like me, Si Jesús simplemente dijera, sé como yo, we can't no podemos, no because of our podemos, sin. porque nuestro pecado. Jesus says, I'm showing you how to love God and how to love others. Si Jesús dijera, yo estoy mostrándoles cómo amar a Dios, cómo amar a los demás, But we can't do it. pero no podemos hacerlo. But if somehow my son could come live inside of me and play the cello, Si es que de alguna forma mi hijo hubiera podido venir a vivir adentro mío y tocar el cello por mí, it would change everything. eso cambiaría todo, ¿no? So Jesus doesn't just say, be like me. Jesús no simplemente dice, sé como yo. He does say that many times in the New Testament. Ciertamente dice eso muchas veces en el Nuevo Testamento, But that's not all he says. pero no es todo lo que dice. He says, I give you my very life, Él dice, les doy mi misma vida, which is the power of the resurrection life given by the Spirit. que es el poder de la vida que da la resurrección y la vida de la resurrección de Jesucristo, As we're rooted in Christ. cuando nos enraizamos en Cristo. That's a really short answer to your question. Es realmente una respuesta muy corta para But that's tu one inmensa way pregunta. we can speak of Christ. Pero es una de las formas, la inauguración de una nueva era. But I have a whole chapter in there on the death and resurrection of Christ. Tiene aquí en el libro todo un capítulo sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo para And que lo another lea. whole chapter on his life. Y otro capítulo sobre su vida, por si acaso. So you can start there. Puedes empezar ahí para profundizar más. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, queridos? Sí. Ahí, people, el hermano Juan quiere preguntar algo. Así. Pastor, usted hablaba de que en la era antigua ellos esperaban un espíritu, iba hablando de un Espíritu Santo. Y en la era nueva dice que Dios manda un Mesías y un Espíritu Santo. Mi consulta es, ¿qué tipo de Espíritu Santo esperaban en la antigua era? ¿Qué tipo de Espíritu Santo vieron en el Pentecostés? What does Pentecost have to do with that? What kind of spirit did they see there? Yeah. ¿Y qué tipo de Espíritu Santo debemos esperar ahora? What, and that's important, what kind of work of the spirit we have to hope now, Yeah. today? Yeah. Great question. Oh, 6 hours. You're not asking easy questions. No hacen preguntas fáciles, dice. This question is really complicated. Es una pregunta muy complicada, dice.
Because we see the Spirit already in Genesis 1, Porque de hecho ya vemos el Espíritu en Génesis hovering 1, over the waters, deambulando sobre las aguas, participating in the creation. participando en la creación. And we hear about the work of the Spirit at various points in the Old Testament. Y escuchamos, vemos, leemos sobre la obra del Espíritu en varios puntos del Antiguo Testamento. A good example is Psalm 95 that says, "Don't harden yourself against the Spirit." Un buen ejemplo es el Salmo 95 que dice, no se endurezcan contra el Espíritu Santo. But then the prophets promise the coming of the Spirit. Pero los profetas, por otro lado, prometieron la Joel- venida del Espíritu. About 5 prophets: 5 profetas de los profetas. Ezekiel, Ezequiel, Jeremiah, Jeremías, Isaiah, Zechariah, Isaías, Zacarías and Joel. y Joel. At least those prophets. Al menos ellos prometieron la venida del Espíritu. We know the Joel one really well. Sí, la de Joel es bien conocida, ¿no? In the last En days, los últimos días I will pour out my Spirit. derramaré mi Espíritu. The Spirit has always been working, El Espíritu siempre ha estado trabajando. but in the last days, Pero en los últimos días, prometían los profetas, I will pour out my Spirit. derramaré mi Espíritu. Just to make it more confusing, Solo para hacerlo más confuso aún. in John chapter 7, En Juan capítulo 7, listen to this. escuchen esto. John chapter 7. Juan 7. Oh, I want to tell you the whole story in this John chapter 7. It's so beautiful. I'll just read one thing and then I'll tell you the whole story. He says, Les diré solo una cosa y voy a contar toda la historia. well, let me read it. Yeah, read. You read it. I don't have to read it. Read verses 37 to 37 to? 39. 37 to 39. Right. John 7, 37. Juan 7, 37 al 39. Dice, estoy leyendo la Biblia de las Américas. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto de pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Up to that time, it says, the Spirit had not yet been given. Hasta ese momento dice que el Espíritu no había sido dado. Jesus said that, Jesús dice eso, not me. no yo. So how could the Spirit not yet been given? Let me tell you more about this text. ¿Cómo es 'Cause que el Espíritu no puede haber sido dado? Déjame explicarte un poquito más sobre este tema. this is a very exciting story. Esta es una historia muy entretenida. This was the Feast of the Tabernacles. Esta era la fiesta de los tabernáculos. And here's what they would do at the Feast of the Tabernacles. Y esto es lo que hacían en la fiesta de los tabernáculos. Every day, Cada día, the priests los sacerdotes would process in, venían y hacían una procesión and they'd be carrying big jugs of water. y cargaban grandes jarros de agua. And Israel, they would lead Israel in singing Y lideraban, guiaban a Israel en cánticos, Isaiah 12, cantando Isaías 12, which says this: que dice esto. in that day En aquel día we shall draw waters traeremos aguas from the wells of salvation. de las fuentes de la salvación. And on that day Y en aquel día we will say, diremos, praise the Lord. gloria al Señor. There's a day coming Ellos esperaban, había un when día que vendría, when the fullness of salvation will arrive donde la plenitud de salvación llegaría and is represented in this water y que se representaba en estas aguas that we are carrying, singing. In that day, the wells of salvation will come. Waters of representaban esas salvation. aguas que ellos cargaban y que decían, en ese día las aguas de la salvación vendrán. And then they would go up Y ellos ascenderían and they'd pour the water on the altar y derramarían el agua en el altar, as a picture of God bringing that water of salvation. como una imagen de Dios trayendo esas aguas de la salvación. On the last day of the feast, En el último día de la festividad, that's when Jesus stands up. allí es donde Jesús se levanta. Last day of the feast, El último día they would del have many, festival. many more priests. Tendrían muchos más sacerdotes And they'd have about 10 times as much water. y tendrían más de 10 veces más And they would come cantidad de up agua.
And all that water would be poured over the altar, Y toda esa agua sería derramada sobre el altar. and it would just be flowing down the steps of the temple. Y correría por las escaleras del templo. As a picture of the overflowing water of salvation that was going to come one day Como una imagen del agua, del diluvio de la salvación que vendría un día. when the Messiah would arrive. Cuando el Mesías llegara. This is so beautiful. Listen. Esto es muy hermoso. Jesus stands up on Jesús the se levanta steps of the temple en las escaleras del templo, o sea, en el agua corriendo, ¿no? on the last day of the feast, En el último día del festival. probably water up to his ankles, Con aguas probablemente hasta aquí, a sus rodillas. the water flowing El down. agua corriendo hacia abajo. And he says, Y él dice, this gives me shivers down my spine. esto me da escalofríos, dice. He says, if anyone is thirsty, Si alguno tiene sed, let him come to me que venga a mí and drink. y beba. I am the one that Soy brings aquel these living waters of salvation. que trae esta agua viva de salvación. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Si alguno está sediento, venga a mí y beba. This is amazing. Esto es maravilloso. Jesus is saying, I'm the fulfillment of Isaiah 12. What this whole feast is about, I'm the fulfillment. Soy el cumplimiento de aquello que Isaías profetizaba, Isaías 12. Soy la razón por la que todo este festival existe. I'm bringing the living waters of salvation. Estoy trayendo las aguas vivas de la salvación. Then immediately it says, Y inmediatamente dice, by that he meant the Holy Spirit Juan dice, con esto se refería al Espíritu Santo, who would give that life, que les daría esa who would vida, give that salvation. que daría esta salvación. And up to that time, Y hasta ese tiempo, the Spirit had not yet been given. el Espíritu no había sido dado. Doesn't Jesus know that the Spirit was all the way through the Old Testament? ¿Acaso Jesús no sabe que el Espíritu estuvo moviéndose durante todo el Antiguo Testamento? What does he mean it had ¿Qué not yet been significa given? que no había sido dado todavía? Didn't Jesus dwell with the Holy Spirit in eternity forever? ¿No es que Él vivió en la eternidad con el Espíritu Santo por siempre, en la eternidad pasada? What does he mean? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Obviously, he doesn't mean the Spirit's not been at work before. Obviamente no quiere decir que el Espíritu no había actuado antes, no estuvo trabajando. What he's saying Lo que Él quiere decir is that the time of the full working of the Spirit to bring final salvation es que el tiempo donde el pleno trabajo del Espíritu Santo para traer plenamente salvación has not yet arrived. todavía no había llegado. And what John is going to say Y lo que Juan va a in decir his gospel en su evangelio, is that day will not come que ese día no vendría until I die hasta que Jesús and muriera rise again. y se levantara nuevamente. It's only on the basis of my death and my resurrection, Entonces nuevamente en el fundamento de su muerte y resurrección, my victory over the old, Jesús dice, mi victoria sobre la antigüedad and my launching of the new, y mi inauguración de la nueva edad, that I'll be able to give my spirit donde yo seré capaz de dispensar, de dar mi espíritu and the new life and salvation. y la nueva vida que trae la salvación, las aguas de la salvación. Okay, so that's what Jesus means. Eso es lo que Jesús quería decir. What about the Old Testament people of God? ¿Y qué onda de qué se trata esto qué pasaba con el Antiguo Testamento, con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento? Who lived in here Que vivían ahí before the death and resurrection of antes de Jesus? la muerte y la resurrección de Jesucristo, sin el Espíritu. Because apart from the Spirit, they can't be saved. Porque sin el Espíritu no pueden ser salvos, They can't be part of the people of God. no pueden ser parte del Espíritu de Dios. So what about them? ¿Qué pasaba con ellos? John Calvin Juan Calvino, is one of the greatest theologians in the history of the church, uno de los más grandes teólogos de la historia de la iglesia, and he does y él what all scholars do hace lo que todos los eruditos when hacen. they don't know the answer to the question. Cuando no saben la pregunta, la respuesta. They use a big word. Usan una gran palabra. They use a big word to cover up the fact they don't know the answer to the question. Inventan una gran palabra para cubrir que en realidad no saben la respuesta para la pregunta, para disfrazar que no saben. What John Calvin says Lo que is Juan Calvino dice. the Old Testament people of God El pueblo de Dios del Antiguo Testamento experienced the work of the Spirit, experimentó la obra del Espíritu, and here's the big word, y aquí está la gran palabra, proleptically. prolácticamente, You know what that prolácticamente, ¿sí? You have that word in Spanish? Yeah, sí. Pro- But
See, it's so It's a- big you don't even know what it means. Yeah, it's a theological word, no. Es una palabra, gran It's a palabra. word that means Prolápticamente. simply that they experienced something beforehand. Es que ellos experimentaron algo como de antemano, con un anticipo. In other words, let me just use one example. En otras palabras, usaré un ejemplo. As they offered their sacrifices in the Old Testament, Mientras ofrecían su sacrificio en el Antiguo Testamento, could those sacrifices forgive them? ¿podrían esos sacrificios perdonarles? Leviticus says they Lev- can. Levítico dice que ellos pueden. Hebrews que says pueden. they can't. Hebreos dice que ellos no podían. What's going on? ¿Qué Here's es what's lo que going está on. pasando? Aquí es lo que Those esto es. sacrifices by themselves could not achieve salvation. Esos sacrificios por sí mismos no podían conseguir la salvación. Hebrews says there must be one who comes and fulfills those sacrifices, Jesus. La palabra dice que ellos debía venir alguien que completara, que hiciera plenitud a esos sacrificios, y ese es Jesucristo. But here's the key. Esta es la clave. But because those sacrifices looked forward to Jesus, Porque esos sacrificios miraban hacia adelante, hacia Jesucristo. God could use them Dios podía usarlos to accomplish forgiveness para lograr el perdón based on the work of Christ. basado en la obra de Cristo que había de venir. We look back to Christ, Miramos nosotros hoy día hacia atrás a Cristo they look forward to Christ. y ellos miraban hacia adelante a There's Cristo. something about that proleptic nature of Hay the algo sobre- sacrifices Sobre esa naturaleza proláptica de los in which they sacrificios, experienced the work of Christ before he came, en donde ellos experimentaban la obra de Cristo antes de que viniera. and somehow in the same way, De alguna forma, en la misma forma en que they experienced the work of the Spirit ellos experimentaban en algún grado la obra del Espíritu, before the Spirit was poured out antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en to bring the Pentecostés, fullness of salvation that Jesus had accomplished. para traer la plenitud de la salvación que Jesús consiguió en la nueva era. I say to my students every year, Le digo a mis estudiantes todos los años, one of you, uno de ustedes, or maybe 5 of you, o tal vez 5, are going to ask the question you just asked van a preguntar la pregunta sobre el Espíritu Santo que tú acabas de preguntar. about how the Old Testament people of God experienced salvation. ¿Cómo es que la gente del Antiguo Testamento experimentaba la salvación y el Espíritu? And you're going to ask it in very different ways. Y la van a preguntar de formas diferentes. And I'm going to answer the same time, Y voy a every preguntar, time the same way. responder de la misma forma cada vez. I don't know. No lo sé. Proleptic. Proleptic. Una palabra rara. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Maybe in his question we also have to talk about Pentecost. Don't we have to Well, speak about Pentecost the role is of the Pentecost? I'll say that Pentecost is the outpouring of the Spirit based on the work of Christ. In Acts 2, En- in Pe- Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo en el cumplimiento de esa profecía, ¿no? in Acts 2, En Hechos 2. Peter's sermon El sermón de Pedro speaks about Jesus and his work. habla sobre la obra de Jesucristo. Then he says, on that basis, the Spirit has been poured out En ese sustento el Espíritu ha sido derramado y iniciado esta to la bring the nueva era, salvation that Jesus has accomplished. demostrando que la salvación de Jesucristo, que Jesucristo ha logrado, ¿no? So, Ya, awesome. Mari, Sí. ¿Cuál es la clave para que Which is el the key? joven de hoy sea una nueva humanidad en la cultura actual? maravilloso. What do you think is the key for the youth in the 21st century to be a new humanity? what is the key? What do you think is the key? What is your advice for the youth in the 21st century to be a new humanity? There are plenty challenges. Maybe they are the best to answer that, no? Yeah. I could come at that different ways. Dice que va a agarrarlo por distintos frentes, porque es una pregunta muy buena. I think first, Piensa que primero, if the youth are to be the new humanity today, que para que la juventud sea la nueva humanidad hoy, ustedes, there needs to be, I would say, necesita, yo diría, a daily commitment of each one necesita haber, tiene que haber
un compromiso diario de cada uno de ustedes to live in Christ. para vivir en Cristo. In other words, En otras palabras, not taking this for granted, no tomar esto como gratuito, no sé, como day by day, asumirlo, sino que día por día, día cada día, intentionally intencionalmente say, decir, I will die with Christ today, moriré con Cristo hoy and I will rise with him in the power of the Spirit. y resucitaré con Él en el poder del Espíritu I will live by faith in the Son of God. y viviré por la fe en el Hijo de Dios, lo que Pablo dice en Gálatas, ¿no? I think that's what John 15 means when Jesus says, abide in me. Eso es lo que Jesús, lo que él cree que eso es lo que Jesús dice cuando dice permanezcan en mí, en Juan 15. Resolute commitment that I will continue following Christ. La resolución de tomar un compromiso de continuamente seguir a Jesús. Second En segundo lugar, is developing practices where the new life in Christ is nourished spiritually. es desarrollar prácticas donde esta nueva vida en Cristo sea nutrida. Master your Bible. Transfórmate en un maestro de tu Biblia. Sé experto en tu Biblia. Deepen, widen, and lengthen your prayer life. Profundiza, extiende, aprovecha, enriquece tu tiempo de oración. And learn the importance of worship. Y aprende la importancia de la adoración, del culto comunitario. I don't know if it's true in Chile. No sé si eso es verdad en Chile, In North America, en Estados Unidos. there's a host of books coming out Hay una montonera, una avalancha de libros que about the salen importance of spiritual practices, sobre la importancia de las disciplinas espirituales, in which we learn to nourish our life with this reality. donde nutrimos nuestras vidas con esta nueva realidad. I would say, thirdly, Diré en tercer lugar, ask yourself, pregúntate a ti mismo, what did God intend for ¿Qué es lo- me, for human life in the area in which I work? ¿cuál es la intención de Dios para la vida humana en el área en que yo trabajo? What did God intend if you're a university student? ¿Cuál es la intención de Dios si tú eres un estudiante universitario? ¿Cuál es su proyecto? What would a university have looked like ¿Cómo se vería la universidad if there was no sin that had come into the world? si es que no hubiera pecado en el mundo? How has sin begun to affect the university? ¿Cómo es que el pecado ha afectado a la universidad? And how do I learn how to be a student ¿Y cómo aprendo entonces a ser un estudiante? that brings the gospel to bear on my particular area of study? Entonces que trae el evangelio a la vida en esta área particular de estudio. If I work in business Si, por ejemplo, trabajo en or computing negocios, administración or computing o computación, no sé, ingeniería or in education, o educación. what does God intend for these areas of life? ¿Cuál es la intención de Dios en su diseño original para esta área de la vida? And what will they look like on the new creation? ¿Cómo se vería esta área de la vida, esta esfera del conocimiento en la nueva creación? And how is the idolatry of my culture shaping that today? ¿Y cómo la idolatría de mi cultura está moldeando esa área del conocimiento? So beginning to ask the question is, how can every part of my life begin to be what God intended for human life? Entonces comienza a preguntarte, ¿cómo es que cada parte de mi vida, cada área, cada esfera puede rendirse al señorío de Cristo? There is no area of your life that Christ doesn't demand. No hay área de tu vida que Cristo no demande. I'd say fourth Diré, cuarto, is, and I don't know how to help you here. ahí no sé cómo ayudarte en realidad. I really don't, but this is so Realmente no lo important. sé, pero es muy importante. Is how to learn to understand the spiritual direction of your culture. Es aprender a entender, realmente reflexionar sobre la dirección espiritual, la intervención espiritual, las direcciones espirituales e idolátricas de tu cultura. I've spent 30 years Yo he estado 30 años teaching in the university, enseñando en la universidad, helping students understand ayudando a estudiantes a entender the idolatry of North American, especially Canadian culture. las idolatrías de la sociedad norteamericana y canadiense especialmente, To learn the power of consumerism.
para aprender el poder del consumismo, power of technology, el poder de la idolatría de la tecnología, the power of image, el poder de la imagen, de la to understand the superficialidad. various powers that are at work in the culture A entender los poderes, los diversos poderes que están en trabajo en nuestra cultura, that are just sweeping your generation que están abrumando a tu generación to death. y llevándolo profundamente hacia la muerte. And I'd say that globalization Diría yo que la globalización is bringing a glitzy, glossy American consumerism está trayendo ese brillante, prometedor consumismo americano into all the cities of the world, a todas las ciudades del mundo, including Santiago and incluyendo Viña del Santiago, Mar. Viña del Mar. Understanding these powers that are at work. Entender estos poderes que están trabajando. There's a saying, if you want to know about water, don't ask a fish. Hay un dicho que dice que si quieres aprender sobre el agua, no le preguntes a un pescado. If you want to know about Canadian culture, don't ask a Canadian. Si quieres aprender sobre la idolatría de la cultura canadiense, no le preguntes a Because un I canadiense. swim in that all the time. Porque nado en ella todo el tiempo, ¿no? Want to know about Chilean culture? ¿Quieres saber sobre la cultura Don't ask a chilena? Chilean. No le preguntes a un They're chileno. swimming in it all the time. Porque están nadando en ella y en sus ídolos todo el But tiempo. what ¿no? if that water we're swimming in is to some degree polluted? ¿Qué tal si esa agua está contaminada en algún grado? And the Bible's very clear, La Biblia es very muy clear. clara al decirnos The cultural idolatry que la idolatría cultural pollutes every culture of the world. ha contaminado cada cultura. How Del mundo. can we gain a perspective on the water we're swimming in ¿Cómo podemos ganar perspectiva de el agua en que estamos nadando so we can be growingly faithful? para que podamos crecer en ella fielmente? Well, I don't know how to tell you to get that. Realmente no sé cómo I'll decirles say, conseguir eso. ask David. Pregúntale a David. Tell David to use one of his projects. I'm teaching him beginning Monday. Dígale a David que use uno de esos proyectos del magíster que le estoy enseñando el día lunes. Tell him to use one of his projects Dígale que use uno de esos proyectos to develop a curriculum para desarrollar un currículum that will help you, your generation, que ayudará a nuestra generación begin to analyze, critique Chilean culture. para comenzar a analizar y criticar la cultura chilena. And tell him to put this curriculum together, Y dígale que se ponga con mano a la obra haciendo este currículum and he can get it for an assignment. y puede incluso ganar créditos con eso. 3 credits. Two, No, two, two credits, you can do more. You can do 4 credits if you want. Oh, awesome. Because what is needed, I'm serious, Yeah. is every single generation in every single country needs this. Es porque lo que es necesitado, de hecho, porque cada generación, en cada cultura, en cada país, necesita estar pensando esto. And the church, if it can't read its culture, is in trouble. La iglesia que no puede entender su cultura, que no lee su cultura, está en profundos It's problemas. just going to be swept away in those waves and those. Porque será aplastada y arrastrada por las olas de la idolatría cultural. Okay, I've said enough. I'll stop there. Así que nos queda a nosotros en realidad la tarea, por lo que entiendo. You have given us the task with the idols to us, maybe, to Chileans. But you said something in the class that the help of people of other cultures could be great. Say, The help of people of other cultures. Okay. You said that yeah, was us. okay, I'll share that part. Yeah. One of the ways that I have learned to get a perspective on my own culture Una de las formas en que yo también he aprendido a obtener una perspectiva diferente sobre mi cultura, más crítica, is by listening to brothers and sisters in other cultures. es escuchando hermanos y hermanas que vienen de otras culturas, African Christians como cristianos africanos. can see things about Canadian culture that I can't see. Han visto, en su experiencia, han visto cosas de la cultura canadiense que él jamás había visto. Asian Christians Los cristianos asiáticos can see things about Canadian culture that I can't see. han visto cosas sobre la cultura canadiense que él jamás se había dado cuenta. And so when I meet people from other parts of the world that are Christians, Cuando me he encontrado con personas que son de otras culturas, de otras partes del mundo, que son cristianas, I'll usually ask them this question. usualmente les pregunto esta pregunta. What is the first thing you saw ¿Qué es la primera cosa que viste about our culture sobre nuestra cultura and how it's impacting Christians?
¿Y cómo está impactando eso a los cristianos? And if they say to me, Y si ellos me dicen, oh, it's all good, todo está perfecto, todo está bien. I say, baloney. Oh, I don't know, what do you- what Voy is a that? have a saying, pero me estás mintiendo, le dicen, no seas mentiroso. Eso le responde Mike. I don't believe you. No te creo. Tell me really, what did you see about our culture? Dime de verdad, ¿qué es lo que viste de malo en nuestra cultura? One time, Una vez I was with a group of university students, estaba con un grupo de estudiantes universitarios and there was a Nepalese Christian who was there. y había un cristiano de Nápoles. Nepal. Ah, de Nepal, un nepalí. And I De Nepal. said to him, what was the first thing you noticed about American Christians? ¿Qué fue lo primero que notaste de los cristianos norteamericanos? And he didn't want to say. No quería decirlo. I said, come on, tell us. Ya, vamos, atrévete, dilo. He said, well, I noticed that American Christians don't pray. Me di cuenta que los cristianos norteamericanos no oran. And I watched all my American students, Y miro a todos mis estudiantes. what do you mean we don't pray? ¿A qué te refieres con que no oramos? It's like they're. And he said, and I said, I knew it was coming. Y sé lo que venía. So I said, Arben, tell me about the prayer life of your church. Dime sobre la vida de oración allá en tu iglesia en Nepal. He said, we lived in a little village. Vivimos en una pequeña aldea. Our church was a half-hour walk away. Nuestra iglesia estaba a media hora He said, caminando Every morning, cada mañana. my mom got our 4 kids up and we walked to church, prayed for an hour, and came home. Cada mañana mi mamá levantaba a sus 4 hijos para ir a la iglesia juntos caminando a orar. I said, every morning? Y yo le pregunté, ¿cada He says, mañana? yeah, except for Saturday. Sí, excepto el sábado. Now I'm looking around at the students, they say, Y ahora me pongo a mirar a los estudiantes y dicen, "Wow, we don't do that. no hacemos eso. We're not that committed to prayer. No estamos tan comprometidos con la oración. Now they're starting to hear him. Y empezaron a escucharlo. And I said to him, Y les dije a él, why do you think American Christians don't pray? ¿por qué crees que los cristianos norteamericanos no oran? And he said, this is his answer. He Esta fue says, su respuesta. because Americans don't think they need anything. Porque los norteamericanos no piensan que necesitan algo, piensan que no necesitan nada. They're self-sufficient. Son autosuficientes. They think their money and their technology and their planning can solve all their problems. Piensan que el dinero, su tecnología puede resolver todo y sus recursos pueden resolver todos los problemas. He says, we're so poor Y él dice, nosotros somos tan pobres and have no y resources. no tenemos recursos. He says that if we don't pray, Y él dice que si es que no oramos, we have nothing. no tenemos nada. And I think that those students sitting there after that long conversation, Y yo creo que esos estudiantes que estuvieron ahí en esa larga conversación, they walked away salieron de la reunión understanding how humanism entendiendo cómo el humanismo had so deeply affected the United States ha afectado profundamente la cultura occidental y de Estados Unidos and made people very self-sufficient, y ha hecho a las personas profundamente autosuficientes, not in need of anything or anybody. sin necesidad de nada ni nadie. So that's just one story of many I could tell. Eso es una de muchas historias que podría contar. Listening to Christians from other parts of the world. Escuchando a cristianos de otras culturas, de otras partes del mundo. I'll now listen to a bunch of questions for this next week from these guys here from Chile. Ahora voy a pasar escuchando un montón de preguntas de este tipo And as a clase. Canadian, I'm going to learn more about the Christian faith by listening to my Chilean brothers and sisters. Y como un canadiense puedo aprender al escucharlo a ustedes, mis hermanos chilenos en la fe. Okay, stop. Thank you, Mike. Okay. Ahí pararemos con las preguntas, queridos. No tuvimos tiempo ni siquiera para... Yeah, could you one more, please? Last question, though. Última pregunta. Ahí. No, she's coming here. Lore, por fin. A mí me llamó mucho la atención la importancia de lo que es la consejería. Para mí es importantísimo. Ya, consejería y discipulado es fundamental. Entonces escuché cuando dijo la importancia que era
para el crecimiento de una iglesia. Y yo quiero pedir, leyendo los libros, porque trabajamos con David en eso, en los libros y todo, es consejos claves para las iglesias que hoy escuchan la importancia de la consejería. Es muy importante saber que necesitamos discipular y también preparar discipuladores. Eso. ¿Es la pregunta sobre formas para hacerlo o cómo convencemos a la iglesia de que es importante el discipulado? Both, but maybe the second part is more important. How we convince the church about the importance of that and how can we yeah. Yeah, there's no many churches that think that discipleship is really important. How we defeat that activism that you were saying, the Church of Sunday. How do you think we could defeat that? This is the paradox. Esta es la paradoja. What they need to understand, what Christians need to understand, Lo que los cristianos, las iglesias tienen que entender is how big their vocation is to be the new humanity. cuán grande es su vocación sobre ser la nueva humanidad, para ser la nueva humanidad. Inmensa. And how desperately they need formation and discipleship to even be able to become anywhere close to that. Y cuán desesperadamente necesitamos todos discipulado, consejería, formación, para siquiera llegar a ser cerca un poquito de la nueva humanidad. But because they don't understand who they are, Pero porque no entienden esto, su identidad, quiénes son, they don't see the need for discipleship, no ven la necesidad de formación y discipulado, so it's this circle that never ends. hay como un círculo vicioso que nunca termina, ¿no? They need discipleship to know, Necesitarían discipulado para comprender que tienen que ser la nueva humanidad, but they don't know, so they don't think they need discipleship, pero ellos no saben que necesitan discipulado, but they need it to change it. pero necesitan discipulado para cambiar, But until they have it, they won't change. pero hasta que no son discipulados no van a cambiar. And this is the problem. Ese es el problema. And I get asked this all the time. Se me pregunta esto muchas veces, todo el tiempo. Here's what in our seminary, Esto es lo que en nuestro seminario we do all our teaching in our living room. hacemos nuestras clases en un living, en el living de mi casa. And so we have anywhere from 12 to 18 or 19 church leaders, Tenemos entre 15 y 18 jóvenes líderes de iglesia and they go through 4 years of very intensive formation. y van a través de 4 años de una formación muy intensa And inevitably, y inevitablemente somebody in the third year alguien en el tercer año or fourth o cuarto a or veces, second o segundo will say, dirá, how can I teach my people this? ¿cómo es que rayos puedo enseñarle esto a mi gente, a la iglesia? How can my people understand this? ¿Cómo puede mi gente entender esto? And I'll say to them, Y yo les digo a ellos, how did you come to understand this? ¿cómo es que tú viniste a entender esto? And they'll say, well, we sat in your living room Y ellos dicen, bueno, nos sentamos en tu living once a week una vez a la semana, for 3 hours por 3 horas, every week cada semana a conversar for the last 3 years. por los últimos 3 años. That's the only way you can do it. Y Michael cree que es la única forma para hacerlo, es la forma para But hacerlo. then they'll say, but what if they won't come? Pero dice, ¿qué tal si no vienen? What can you do? ¿Qué puedes hacer? Jesus has this little saying Jesús tiene este that he dicho said many times. que dijo varias veces, Let he who has ears, el que let tiene them oídos para oír, hear. oiga. Not everybody's going to have ears to hear. No todos van a tener oídos para oír. There's going to, I have a pastor friend of mine. Tengo un amigo pastor He's got a big church, que tiene una iglesia grande
And he says, in my church, Y él dice, en mi iglesia there are those in the church that really are care about following Christ. están aquellos que realmente están preocupados de seguir a Jesucristo. They're like the disciples that follow Jesus. Son como los discípulos que siguen a Jesús. He says, then I have a whole huge number of people Y tienen un tremendo número de that personas come maybe once on Sunday, maybe once every 2 weeks. que vienen una vez el domingo, una vez cada 2 semanas. And he says, Y él they're dice, kind of like the crowds that follow Jesus. son como las multitudes que seguían a Jesús. Like the crowds. They don't hear the call to a personal kind of discipleship. Ellos no escuchan, no entienden el llamado a un discipulado personal. So what I've said to these leaders so many times Y les he dicho a estos líderes muchas veces, is work with who's willing to be discipled. trabaja con aquellos que están dispuestos a ser discipulados con este grupito. Just work with them Trabaja con ellos. and hope that the thing spreads. Y ora, ruega, espera que eso se difunda, que ellos repliquen en el fondo eso. I'll just say one more story. Solo diré una historia más. When we started, we went to that church that was broken down that I told you about, that was small and broken down. Remember the older people? Sorry, I missed you totally that Okay. phrase. Sorry, I'm tired. Can you repeat? Okay. When we started working in that inner city church, Cuando empezamos a trabajar en esa iglesia entre varias ciudades, almost nobody was a part of en el small centro de group la ciudad. disciples. casi nadie era parte de estos grupos pequeños de discípulos. So we preached a sermon series. Predicamos una serie de sermones And we preached a sermon series on one word in the New Testament. sobre una palabra en el Nuevo Testamento. That word is, the Greek word is allelon. Sobre la palabra griega alelon, unos con los otros. It means one another. Significa unos junto a otros, unos con los otros. It's found massively throughout the New Se Testament. encuentra mucho en el Nuevo Testamento. Alelon. Love one another. Ámense unos a otros. Pray for one another. Oren unos por los otros. Encourage one another. Anímense unos a otros. Provoke one another to love and good deeds. Inviten unos a otros, provóquense unos a otros a hacer buenas obras. Be devoted to one another. Sean devotos los unos a los otros. Honor one another above yourselves. Honrense unos a los otros por sobre ustedes mismos. Probably 40 or more commands with allelon. Probablemente 40 o más mandamientos con esa palabra. So we preached Allelon. a 3-month sermon series. Predicamos una serie de 3 meses sobre esta palabra. Pray for one another. Oren por unos por los otros. Bear one another's burdens Carguen las cargas los unos de los otros. each week. Cada semana. On the last week, Y en la última semana we said, dijimos, do you think it's possible to do that only on Sunday morning? ¿tú crees que es posible hacer todos estos unos con los otros solo un domingo en la mañana? And it was obvious to everyone, Y no fue way. obvio para todos que They no couldn't había forma. begin. No on podría ni siquiera comenzar a cumplirse. And so we had a table up at the front Así que pusimos una mesa al to frente sign up for small groups of discipleship and formation. para que la gente se inscribiera en grupos pequeños de formación y discipulado. I think we went from one group to 15 on one Sunday. Creo que fuimos desde solo un grupo a 15 en ese domingo. It was trying to show the need of the New Testament and how we cannot be the New Testament church apart from discipleship and formation. Se trata de mostrar la necesidad del Nuevo Testamento, que no podemos ser esa comunidad del Nuevo Testamento sin discipulado, formación, consejería mutua. Así que eso, Stop there. eso. And maybe, at least for the youth, maybe beginning with one, you. In discipleship, maybe beginning with one, you, because they are young, they are not leaders of the church. Maybe how can they do it to disciple? Maybe just one Oh, friend. well, I think everyone, you don't have to be a leader of the church to disciple. That's awesome. Sí. No tienes que necesariamente ser un líder de la iglesia, ni el pastor de la iglesia para discipular. Mothers are discipling their children. Madres que discipulan a sus I hope hijos. fathers are too. Y esperemos que padres también. Small group Bible studies they're having on university campuses.
estudios de grupo bíblico universitario, or con estudios bíblicos juntos, ahí discipulándose unos a otros. and things like these are opportunities for discipleship. Estas We son can oportunidades involve- para el discipulado. Dijo grupos pequeños de estudio bíblico en la universidad, pero So el we- que hace es el GBU, por si acaso. We can all be part of the discipleship. What are you, Todos laugh- po- what are you laughing about? I said the group where my wife works in the university. Oh, I okay. didn't say study groups, I said There you his go. name. So. That's discipleship. Yeah. That's Es que formation. eso es discipulado, dice eso es discipulado. Yeah. Thank you, Mike. Thank you so much. You're welcome. Un aplauso, por favor, para Mike. Muchas gracias. Vamos a... Amor, ¿oramos para terminar? Pastor, vamos. ¿Puede orar para terminar? Ora por Mike, por favor. Dando gracias por su vida y orando por nosotros para que el Señor nos ayude con este tremendo... Mike, stay here. We will gonna pray for you. In Spanish, though. Señor amado, nosotros somos inmensamente agradecidos, primeramente por tu palabra. Señor, muchas gracias porque nos hablas. Y por medio de tu palabra podemos nosotros no solamente identificar todos los ídolos de nuestros corazones, sino que también podemos verte a ti y conocerte más y mejor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos estén puestos solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar, amar y perseguir tu palabra. Bendice, Señor, a Mike, bendice este tiempo en que estará aquí en Chile con nosotros. Bendice también a la iglesia chilena para que ella pueda levantarse fundamentada solamente en tu palabra, para predicar, dar el testimonio correcto de vida, de santidad en ese mundo que tanto necesita. Te alabamos, guárdanos en regreso a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno chicos, le damos las gracias a todos ustedes por haber venido. Fue una invitación que surgió hace poquito, así que muchas gracias por su participación, por las preguntas, también a los que estuvieron por Zoom. Y eso, vamos a estar dando nuevas informaciones a medida que pasen los días sobre las actividades que vamos a tener en el año, en los jóvenes, ustedes con los adolescentes, así que son todos muy bienvenidos a participar en lo que venga. Así que gracias, un aplauso para ustedes y para Mike también con Barney.